This call is now being recorded. Uy. Ah. ¿Cómo les fue con el ejercicio propuesto, con el taller? Quisiera escuchar, buenos días, Cristian. Yo quisiera escuchar entonces cómo les fue con el tallercito, ya, Guillermo. Sí, contame, Juan Sebastián. Profe, pues en el grupo en el que estoy, que es con Guillermo y Ana Carolina, estuvimos pues discutiendo el mejor, llamémosle estructura de datos pues para poder guardar el modelo del mundo, hablando del autómata pues con modelo de entorno. Nosotros nos vamos guiando es como por definir una tabla hash, la cual de alguna manera yo vaya almacenando las posiciones que he visitado de mi mundo, y en caso tal de que me encuentre dentro de esa tabla hash pues una posición que ya visité o con una acción que incluye esa posición, pues ya debería tomar otra acción en base a la misma, a lo mismo pues que me llega del mundo. Eso lo pensamos pues con una tabla hash y no con una matriz pues como se había visto con el profesor Castillo, pues pensando en el término de que sea un mundo muy grande, como yo debería formar una estructura de datos mucho más grande que mi mundo para poder almacenar todas las acciones que hago. Pues si recibo una matriz, llamémosle de 10 por 10, tendría yo que tener una matriz por lo menos de 20 por 20, pensando pues, o tratando de abstraer un poco el problema. Entonces pensamos que con una tabla hash se podía hacer, además también pues porque la búsqueda de llave de valor es mucho más rápido. O sea que básicamente la propuesta que ustedes hacen, Juan Sebastián, es que van como como una cola, ¿ya? Donde van poniendo entonces, y entonces antes de tomar cada decisión, ustedes revisan todos los elementos que estén en esa cola si ya pasaron por ahí. Sí, tratando de buscar o tratando de eliminar, por ejemplo, las acciones que ya hice junto con la percepción que me ingresa. Entonces, si yo estoy, por ejemplo, en la posición 0.0 de la matriz, o sea, en la esquina inferior izquierda, si yo voy a hacer un bucle, por decirlo ahí, pensando en el ¿En qué, perdón? yo ya visité la 0.0 y Ajá. si veo que ya visité pues la de arriba, que es la 1.0, pues ahorita no voy a ir hacia arriba, sino que voy a ir hacia la derecha. Entonces visito la posición más bien 0.1 y de ahí para adelante voy recorriendo el otro pedazo del mundo pues, que no observaba. Era la forma, o como nosotros abstrajimos, por decirlo de alguna manera, cómo eliminar el bucle. Fue almacenar, pues sí, como lo dice el propio autómata con modelo de entorno, revisando pues lo que se hace, pero en este caso no marcando sobre la matriz las posiciones que ya visité, sino en una tabla hash, en una cola, verificando cuál fue la acción que hice, y si ya la hice, pues obviamente tengo que ir a tomar otra decisión. Ya. ¿Sí, Guillermo? Sí, no, era para lo que está viendo el compañero, la parte final era eso, ir guardando es la percepción y la acción, y las almacenando en una tabla hash. Ya. Y con ese esquema, ¿les al main 2? Creo que Ahorita vamos. lo estamos pues todavía resolviendo, porque hay un punto donde pues tanto Guillermo como Carolina y mi persona llegamos al punto de ver cuál es la implementación más sencilla, pues porque aunque la hash digamos puede solucionar la parte de cómo almacenar el entorno o de cómo digamos revisar el entorno, no necesariamente va a ser sencillo implementarlo. Entonces está en el momento en cómo coger y ir a revisar esa tabla o esa cola, perdón, y de acuerdo a eso revisar las tablas de percepciones. Todo lo hicimos pues de acuerdo, como decía el profesor Castillo, que lo único que nosotros teníamos derecho para editar era como el archivo donde yo defino la tabla de percepciones y donde yo doy
y hago la desagregación de la percepción que me llega, que para pues, lo que yo tengo es el Cleaner Agent. En el setup, pues uno define la tabla, en ese mismo setup pues definimos, digamos, como esa estructura de tabla hash por el momento, que lo denominamos pues como una variable llamada mundo virtual, por decirlo así, y pues ya en el send empezamos pues a recibir la percepción y desagregar lo que se obtiene de la percepción para ir pues, para ir a mirar en la tabla de percepciones cuál es la acción que hay que hacer. Ahora, ustedes también tenían derecho a modificar en la percepción, ¿no? Ustedes también tenían derecho, creo que, a modificar parte de lo que es la percepción. Sí, sino que como la percepción en este momento está llegando es como la posición y lo que hay en esa posición, pues obviamente a mí me queda más sencillo obtener toda la información y luego sí ya, como les digo, profe, empezar como a desagregarla. O sea, si yo sé que en la posición hay un mugre y yo estoy al lado, pues lo que debería hacer es limpiarlo. Más que acomodar la percepción digamos, a que me quede sencillo poder ir a revisar en la tabla. Creo pues, que es más conveniente para el problema como saber en el momento en donde está qué es lo que puede haber. Pero entonces ustedes ahí con, ya ahorita voy con vos, Víctor, ahorita voy con Víctor, que levantó la mano. Ustedes, con esa idea, ustedes están considerando la posibilidad de en algún momento poder revisar posiciones que ya han visitado antes. Sí, porque pues digamos teniendo en cuenta que dentro del setup está la tabla de percepciones y además de eso está digamos como donde la estructura de datos donde yo voy a guardar las acciones que ya he hecho. Por ejemplo, si yo ya estoy en el 0.0 y me muevo al 1.0, o sea, hacia arriba, ya tengo una percepción almacenada en mi, perdón, un movimiento almacenado en mi estructura de datos. Entonces sé que si vuelvo a esa posición y reviso que obviamente seguí hacia arriba, pues si tengo la posibilidad de moverme hacia la derecha lo hago, si tengo la posibilidad de bajar y quedar en la posición inicial para explorar la parte de la misma posición inicial que me he evaluado, pues puedo hacerlo. O sea, la estructura de datos que nosotros definimos, o más bien lo que almacenamos dentro de esa estructura de datos, esta es con la posición y la acción que hicimos. Entonces la llave es como digamos la posición que se visitó y el valor va a ser la acción que se realizó. Entonces la acción no, fui hacia arriba. Bueno, entonces si yo ya regresé al 0.0 y la acción que realicé fue ir hacia arriba, pues entonces si estoy en ese bucle, perdón, la acción debería entonces no ir hacia arriba, porque sé que me voy a quedar en un bucle, sino ir hacia la derecha, donde puedo ir a explorar el otro pedazo del mundo. Ok, listo. Bueno, no, pues está bien. Ojalá que puedan lograr esa implementación, porque se ve interesante cómo sería eso con la tabla hash. No, chévere, chévere. Trabajenle otro ratico. Y bueno, pues si tienen dudas y toda la cosa, creo que ya pues miramos a ver. A ver, la idea es que hoy pues vamos a hablar pues cómo el trabajo que han hecho todos. La idea era pues hoy haber tratado de haber terminado toda la cosa. Ya ahorita voy contigo, Cristian. Y pues bueno, o sea, la idea era pues hoy tratar de haber como terminado las cosas, pero pues de pronto quedan ahí cosas pendientes, como por ejemplo digo que ustedes estaban ahí en ese problema. Y pues bueno, ojalá que le puedan trabajar otro ratico este fin de semana para el lunes que ya todos me digan está resuelto. Y si no, pues de todas maneras el lunes yo les voy a mostrar digamos, como una solución al problema. Y pues ojalá que todos los que tengan ya ya la gente que resuelve por el entorno, pues lo podamos mostrar aquí y nos tomamos ahí un momentico. Víctor, contame. No, profe, pues yo iba a decir que pues yo pude resolver también como el problema de entorno, tanto del main 1 como del main 2. Y pues sí, fue con una idea muy parecida a la de los compañeros. Yo lo que hice fue crear una función setup que lo que hacía era primero
obtenía la posición inicial donde estaba el ratón y creaba a la vez un arreglo de objetos. Y ese arreglo de objetos lo llamé mapa de posiciones. Entonces, lo primero que hacía en esa etapa era obtener la posición inicial y crear ese arreglo de objetos, y esa posición inicial la metía en ese arreglo de objetos. Y ya luego en la función send, que es donde se hace toda la magia, por decirlo así, lo que hacía era que comprobaba si, por ejemplo, cuál era la acción que se va a hacer según el view key. Entonces, si la acción es, por ejemplo, left, reviso con otra función, reviso si esa acción, o sea, si la posición que resultante de esa acción ya está en mi arreglo de posiciones. Y si está, entonces lo que hago es que en esa dirección, por decirlo así, o sea, en la izquierda, pues agrego un 1 en la percepción. Entonces, como agrego un 1, es como decir como que por ahí no puedo volver, por ahí no puedo pasar, por ejemplo. Y de esa manera calculo de nuevo, por decirlo de alguna manera, calculo de nuevo la percepción, y ya esa percepción es la percepción que va a ejecutar el ratón. Y de esa manera el ratón pues nunca se va a devolver, porque cada vez que vea que la acción repercute en una posición que ya estuvo, es como que se crea una barrera ahí, como un 1, ahí como si estuviera un muro ahí, y de esa manera pues nunca se va a volver. Y lo otro que hice, porque hacerlo así solo me resolvía el main 1, y con el main 2 se me estaba yendo un bucle. Entonces empecé a jugar con muchas cosas, pero al final me di cuenta que pues dentro de la tabla también pues podía mirar qué cosas podía cambiar. Entonces hice un cambio como en dos percepciones, en dos llaves, perdón, de las decisiones, y ya con eso pues ya no entraba en el bucle. Ok. Víctor, ¿con quién estabas trabajando vos? ¿O trabajaste solo? Solo. Y ya con el problema de metas, y no, súper, o sea, digamos que perdido no, pero no supe cómo implementarlo en absoluto. Tuve como muchas dudas. Ok. Listo, no, estamos bien. Le pregunto, bueno, de los que estamos aquí, Cristian, perdido, ¿en qué parte estabas perdido? Que decías que estaba muy perdido con el taller. ¿Qué te da dificultad ahí? ¿Buenos días? Buenos días, profe. Sí, Sí, un poco perdido en la parte como lo que hay que realizar. No sé si de pronto es porque no entendió bien el framework, o no sé si hay que entenderlo en su totalidad o estar pendiente en alguna parte específica del framework para trabajar. No sé si mis otros compañeros también les ha pasado lo mismo. Yo veo que hay varios que sí, que ya están trabajando. Ya. Lo que pasa es que, bueno, de pronto hay como para comentar. El framework en el que, bueno, como de pronto, en el framework que nosotros estamos trabajando, digamos que hay como cosas que están separadas. Hay una parte que tiene que ver con el agente, otra parte que tiene que ver con la definición del problema, en donde están las percepciones que nosotros tenemos, y otra parte que tiene que ver con... o sea, está el agente, digamos, ratón en este caso, el problema del ratón, en donde cuando nosotros le pasamos el problema están como las reglas que él tiene que cumplir para resolver el problema. Y hay otra parte que es el main, en donde nosotros definimos cómo es el mundo que le vamos a pasar a ese problema y el estado inicial que debería tener el ratón. La idea es revisar qué se puede modificar, porque... Pero, por ejemplo, el tema, te pregunto, Cristian, ¿pudiste entender cómo se podía resolver bien el agente de modelo simple, por lo menos para el main 1? Para el problema del main 1, ¿lo pudiste entender y lo viste claramente cómo se resolvía? ¿No? Ok. Voy a tomar aquí, espero que no sean más de 10 minutos para
para este problema, a ver, voy a ir tratar de hacerlo rápidamente. Hacerlo rápidamente, porque me parece importante que bueno, y esto hubiera sido importante que lo hubieras escrito antes, Cristian, y que estaba perdido, que no entendías y toda la cosa, para de pronto haber tenido pues más tiempo y de pronto no habernos tomado parte de la clase para explicar esa cosa, ¿no? Pero bueno, el tema es que cuando nosotros definimos, bien, aquí estamos en el modelo simple, nosotros tenemos un agente que se llama el agente ratón, ¿no es cierto? Y el agente ratón tiene unas reglas, ¿no es cierto? Cuando él tiene diferentes, digamos, como está esto implementado, es un objeto, ¿ya? Que tiene una cantidad, pues, él tiene algunos métodos, él tiene algunas, digamos, propiedades, ¿ya? Y la manera en que se ha propuesto, digamos que o sea, recordemos que el agente de modelo simple, él simplemente percibe a su alrededor cómo están las casillas y dependiendo simplemente de lo que él percibe, él revisa una tabla de cómo están sus percepciones, toma una decisión. Él busca, entonces, esta es la condición, entonces tomo esta decisión. Entonces, aquí nosotros en este agente le hemos mandado, cuando se define aquí en el main, el agente se dice, vea, su agente arranca en esta posición, por ejemplo, este agente arrancó en la posición 0, X vale 0, o sea, es en la primera columna, y Y2, o sea, 0, 1, 2, aquí en esta posición arranca, no sé si alcanzan a ver mi cursor. Voy a cambiar este 0 aquí por un X para que lo puedas ver, ¿ya? Entonces yo le estoy diciendo cuál es el estado inicial, ¿ya? De esto, y de una vez le doy, cuando digo qué es lo que debe resolver, cómo es el mundo en el que debe estar. Entonces yo le he mandado, esto es el mundo, de esto lo puedo acceder como si fuera la variable data.world, luego cuando yo estoy de pronto revisando en otras partes, digamos, de la implementación. Entonces esto es, digamos, el estado inicial, en qué posición yo voy a arrancar y cómo es el mundo que debo tener. Y yo tenemos aquí en la parte del problema, cómo es el tema de las percepciones. Y lo interesante de la percepción es que él tiene aquí unas reglas. Él revisa a la izquierda, ¿ya? Si estoy en un borde, ¿ya? Si yo estoy en un borde, significa que X es igual a 0. Si X es igual a 0, o sea, si X es mayor que 0, él revisa el mapa. Si X resulta que está justo en el borde, o sea, que estamos en la posición X igual a 0, él va a devolver un 1. Ese 1 significa que a la izquierda tengo algo que no me deja pasar, ¿ya? O sea, que no puedo, o sea, que estoy viendo que a la izquierda tengo un muro, un borde. Pero si no estoy ahí en ese muro, yo reviso el mapa, porque en el mapa puede que sí exista un borde o si exista un muro como tal. Esos muros los hemos definido en el main como si fuera un 1, ¿ya? Y lo que él debe aspirar está definido como un -1. Entonces, aquí está la percepción. Yo digo, si yo veo que estoy en el borde y a la izquierda no tengo nada, que entonces mándeme un 1 en esa posición. Él va, esta función push, él lo que va haciendo es como armando un vector, él va creando el vector entonces de la percepción. Entonces él dice, a la izquierda tengo o no tengo un borde, hacia arriba tengo o no tengo un borde, ya, o sea, está 0 o 1, puedo o no pasar. A la derecha está en 0 o está en 1, abajo está en 0 o está en 1, y eso entonces él luego como que los normaliza o él los pone ahí esos valores ahí como tal, y luego él pone si tiene o no tiene en ese vector que estamos armando aquí con el resultado, él luego le pone si hay o no un queso ahí. O sea, aquí estamos armando el vector de las percepciones. Y en el agente, eso es lo que se revisa acá, las percepciones. Cuando izquierda es 0, arriba es 0, derecha es 0, abajo es 0 y no tengo nada, entonces vaya para arriba. Entonces digamos que esta es la tabla de las percepciones. Entonces la idea inicial era, bueno, con el main 1, si yo corro aquí el main 1,
Este es el ratón lab simple. Si yo corro el main 1, ¿no es cierto? Entonces, bueno, pues esto es porque... Entonces, si yo corro el main 1, él dice, no lo puedo resolver, porque él se queda revisando entonces en la parte de las acciones y que él toma, él se queda en un bucle, ¿ya? Entonces, la idea inicial era ustedes venir, bueno, como estas son la tabla de reflejos simples de las acciones que debe tomar, ¿cómo debería yo modificar esta tabla para que pueda resolver el problema? Entonces, aquí hay una modificación que debiste haber hecho de cómo se toca modificar esto y en varias clases hacia atrás se preguntó si ustedes ya todo lo tenían claro, hubiera sido bueno que lo hubieras comentado en esas clases anteriores, cómo modificar esta tabla para que pueda resolver el main 1, ¿ya? Entonces, finalmente, por allá, pues ya no me acuerdo cuál era, había uno que había que cambiar de derecha hacia arriba, o algo, eso, hay una de esas reglas que me permiten salir del main 1 y resolver, ¿ya? Pero hay varios videos, hay uno en donde creo que es el video de la clase, de la clase del viernes pasado, una compañera hizo justamente cómo definió y dijo, no, vea, solamente tenía que cambiar eso. Entonces, pues bueno, te tocó. Había que revisar ahí como esas cosas. Pero entonces decía, en esta tabla de percepciones cambiaron una de estas y entonces con eso ya daba la cosa, ¿ya? Entonces, finalmente, para el modelo de entorno, lo que se proponía es que en la definición de la gente había que meter de pronto más allá de esta parte de la tabla de las percepciones, había que también crear algún tipo de estructura de datos en donde se pudiera ir almacenando el estado del mundo, ¿ya? O entonces, por ejemplo, los compañeros decían, aquí entonces en la parte de setup, hicieron una función setup por acá, en donde iban creando una variable donde estaban almacenando las posiciones que iban al mando. Seguramente muy similar a esta parte del push, como se ponía aquí en el main, ¿ya? En el problema, ¿ya? Iban haciendo seguramente, entonces van almacenando un push, estuve en tal posición y entonces iban almacenando. Entonces, luego seguramente tenían que modificar esta parte de las percepciones para, dependiendo de esos lugares que han visitado, qué acciones se deberían tomar, ¿ya? Entonces, ahí, pues, ojalá que de aquí al lunes, a ver, vos tengas por lo menos claro cómo es esta parte, al menos de los reflejos simples, y por lo menos entender algo acerca de cómo modificar la parte del modelo del entorno para introducírselo a los agentes. Nosotros el lunes vamos a tratar de mostrar las soluciones de todos, ya que todos estén aquí corriendo, que todos lo tengan ahí, porque es importante que ustedes tengan esto claro, porque después van a venir los talleres, van a venir los parciales, van a venir el proyecto del curso y toda la cosa, y seguramente tienen que tener esto muy claro para poderlo implementar. Si no lo tienen claro, si no tienen claro cómo modificar en los agentes y poner estas cosas, van a quedarse ahí pegarse una pérdida ahí, pues muy complicada. Entonces, pues bueno, ahí con eso, Cristian, pues Gracias, profe. Que eso para comentar. Bueno, yo le pregunto a de los que están aquí, bueno, ¿quién más quiere comentar de la solución, ¿no? Hasta ahora, de cómo van con ese taller? ¿Han tenido dificultades? ¿Qué se les ha dificultado en el taller? ¿Que no han entendido? O sea, o ya lo resolvieron, ya estuvo bien. ¿Cómo fue la solución que pusieron? Los escucho.
Profe, buenos días. Hola, Miguel. Sí, pues nosotros, digamos, ya resolvimos los puntos del taller. Sin embargo, pues estábamos como analizando cuál podría ser una de las mejores opciones de optimizar la forma en la que se trabajaba como la lógica de la gente. Y nosotros somos 3 personas y nuestra compañera realizó un ajuste en el ratón que trabaja el modelo del entorno para que garantice el conteo de cada una de las posiciones en las cuales él recorre y de esa forma él sí se pueda devolver al mundo, pero lo que hace es incrementar su posición, tal como lo había sugerido el profesor. Ya. Y de esa forma a mí me pareció que es mucho más eficiente en el término de que el ratón igual va a poderse devolver en caso de que considere pertinente devolverse, porque de pronto ya no hay algún espacio donde recorrer hacia dónde va, y no como yo inicialmente lo había implementado, que era, pues, definitivamente no se puede volver. Entonces, esa lógica que ella utilizó la vamos a realizar para ajustar el de basado en metas, porque el de basado en metas también utiliza una parte de modelo de entorno para Sí. contar en ese caso las veces que se devuelva y de esa forma, digamos, garanticemos que el ratón también tenga un movimiento de retorno, ¿sí? Lo que mencionaron los compañeros ahora del tema de la tabla hash también me pareció una forma muy eficiente porque entonces esa tabla va a ser dinámica y va a crecer, ¿sí? Sin embargo, nosotros, o sea, también consideramos esa opción, pero no la vimos pertinente para este taller, sino que lo que vamos a hacer es implementar una base de datos ya para un taller o el proyecto final, que nos Chévere. parece como mucho más pertinente trabajarlo, puesto a que la memoria en ejecución podría crecer por gran cantidad de datos y eso se puede colapsar. Miguel, ¿con quiénes están ustedes? Nosotros somos 3 personas, Nelson y Lina Aldana y Ya, Nelson Díaz. perfecto. Bueno, bien. Sí, ahí digamos que Bueno, por acá hagámosle otro momentico entonces. Ole, qué berraquera yo no sé por qué esto a veces aquí. Ahí sí me escuchan todos, ¿no es cierto? Sí, profe. Sí, señor. Qué berraquera. Bueno, mientras aquí vuelve mi computador. Pero curioso porque tengo el computador y el celular, los dos estamos pegados de la misma red y esto a cada rato pasa. Vea, ya, él como que se sale un momento y vuelve y se mete después. Ya entró por acá. Listo. Ahí me escuchan bien, ¿no? Bueno, ya sin el, sin el qué, sin el retorno. Listo, bueno. Lo que les decía, el tema de la tabla hash bueno, yo no sé cómo vayan a poner ahí la opción de considerar si, digamos, visitar luego, digamos, casillas que ya hayan visitado antes, porque normalmente uno dice, uy, si yo ya visité aquí, entonces de pronto la voy a poner como que, o sea, puedo tener el peligro de que le ponga un bloqueo y no me vaya por allá, y entonces considere las otras como que no. Entonces ahí, digamos, ese es ese sería como el tema, pues como el peligro, ¿no?
Por el otro lado está el tema de hacer la matriz, que uno casi que no tiene, o uno no sabría hasta qué tamaño poner la matriz, ¿no? El comentario que decía Juan Sebastián. Claro, el problema es que si yo tengo una matriz, de pronto, si el mundo de pronto no es de 20 por 20, 30, ¿hasta qué tamaño debería yo hacer la matriz para tener todo eso, ¿no? Entonces, digamos que son los más y los menos o algo, pero esa opción que está manejando usted, Miguel y Nelson y Lina, pues chévere, chévere. Y de pronto por ahí también seguramente que van a encontrar la solución al tema de resolver por la meta y cómo están haciendo una función o algo para calcular la distancia al queso, ¿cómo es la cosa? Bueno, porque sí, el tema ahí es que en el problema de meta. Cuando estamos trabajando en el agente basado en meta, ya ahí sí tenemos digamos, el permiso o la opción de modificar aquí en el mundo, cuando pasamos esto, o sea, tenemos una parte que es la posición del ratón y la posición del queso, ¿no? Entonces, dependiendo de eso, ¿no es cierto? Ustedes están haciendo una función o algo, ¿cómo es la función que están haciendo para calcular la distancia con el queso? ¿Cómo lo piensan resolver ahí? ¿Cómo lo manejan? Profe, nosotros utilizamos la función que calcula la distancia entre dos puntos en una coordenada cartesiana. Ya. De esa forma garantizamos que la distancia en un punto para el siguiente movimiento es menor que el del otro punto para el siguiente movimiento. Ya. Ya. O sea, hicieron ahí la diferencia de x al cuadrado, la diferencia de y al cuadrado, la suma de eso y la raíz cuadrada, la distancia normal. Exacto, pero solo para los movimientos futuros, ya. Perfecto, muy bien. Ajá, y eso se lo están poniendo entonces a las reglas después para definir entonces en la percepción cuál o en las acciones, o en la percepción, en la percepción me imagino que lo van a implementar para definir cuál es la acción. Pues en ese caso no hubo necesidad porque obtuvimos, o sea, nosotros obtenemos las posiciones disponibles en ese momento. Ajá, sí. Y en base a eso tomamos una decisión de irnos hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda. Y la tabla la utilizamos es en caso tal de que ya sea necesario pasarnos al modelo de entorno. Ok, muy bien. Listo. Súper bien. Bueno, chévere. Y ya lo tienen, no, todavía no lo tienen resuelto, ¿no es cierto? Les falta ahí un pedacito. Sí, no, ya está resuelto. ¿Ya está resuelto? Mostrarlo con metas, si lo pueden correr ahí, chévere verlo. Voy a dejar de presentar aquí. Vale, profe. Ahí me pueden ver, ¿cierto? Sí, señor. Perfecto. Entonces, El ratón meta. voy a colocar el del main 2, porque es el más larguito. Bueno. Dale. Pero ratón la meta, ¿no? ¿O cuál? Sí. Dale. Sí, es que no está ahí eso. Te sobra eso. Hay tab, de la M es. Ya, que no. Entonces, aquí ya él muestra que pudo resolver el problema y en mi caso, como en este caso, todavía no hemos implementado lo del tema del modelo de contar, ¿sí?
lo Ajá. que él hace es irse de acuerdo a la distancia de puntos Ujú. y calculando la menor distancia entre los posibles movimientos que tiene, él toma la decisión, ¿ya? Ujú. Y eso se hace en base a la función que yo tengo, pues que definimos nosotros en aquí en el ratón Allen, donde lo Ajá. que él hace es verificar o sea, en base a la percepción que obtiene, ¿sí? Él, lo que, espere que yo aquí no tengo este no es el proyecto de meta, sino eso, Ajá, eso. este es. Entonces él lo que hace es verificar en el movimiento, ¿sí? Las posiciones que tiene disponibles. Y en esas posiciones que tiene disponible, calcula las próximas a moverse. Y con esas Ujú. próximas, lo que hace es calcular la distancia, ¿sí? Ya. Basado en una función que nosotros tenemos, que es obtener el punto a la distancia, Al- que es la distancia meta. Ajá. Y de esa forma nosotros lo que hacemos es mirar cuál es el más pequeño o la distancia más Ajá. pequeña, Ajá. y obteniendo la Ah, distancia súper más bien. pequeña tomamos la decisión. ¿Ya? Ah, Entonces solo, y aquí solo cuando esa decisión, ¿sí? Ya la recorrimos, pues en mi caso, en la lógica que yo tengo, porque aquí es sí. donde vamos a cambiar la lógica para que nos funcione en averiguando el mayor valor. Entonces es que pasamos a la lógica del ratón de entorno. Ya. Y Ah, pero igual sin necesidad de la lógica del mayor, o sea, sin necesidad del entorno, ya lo está resolviendo, solamente con meta, mm, solamente usando la función de distancia, de calcular la distancia. lo que pasa es que va a haber un espacio donde él se tenga que volver, porque si Sí. solo calcula el punto de la distancia, eh, él va a tomar la decisión y se va a quedar como en un bucle entre Ajá. este pedazo porque no va a poder llegar al, al queso, ya que pues el mundo tiene un movimiento hacia la izquierda y ese Sí. movimiento hacia la izquierda es mucho menor que Que, devolviéndome. que pegar para abajo. Exacto. Pero como ya Ajá. eso lo recorrí, entonces él ya no va a saber de ahí para adelante cómo moverse. Ujú. De esa forma fue que nosotros lo trabajamos. Ah, ok, ok, ok. Listo, no, chévere, chévere. Muy chévere. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguien más quiere comentar cómo va, qué dificultades ha tenido, cómo está, digamos, su implementación? Me parece muy chévere que hayan visto el ejemplo de Miguel, de pronto para los que, mm, bueno, vea, yo les cuento, yo con JavaScript, por ejemplo, no he tenido mucha experiencia, ¿no es cierto? Más bien poco, pero uno sí tiene idea o sea, de lo que hemos visto hasta ahora, qué es lo que se debería hacer, o sea, cómo debería ser en la modificación, o sea, el tema de la percepción, cómo se debería poner, cómo se debería, o sea, qué tipo de idea, de lo que hemos visto hasta ahora, en lo que tiene que ver con definir, por ejemplo, un agente de modelo simple o un agente de modelo de entorno. Yo tengo idea entonces que tengo que tener una estructura o algo en donde yo debo ir creando el mundo para poder hacer eso. Y pues, gracias no sé, a lo que ustedes le quieran dar el nombre. Existe Google que le responde todas las preguntas que ustedes tengan acerca de Node.js, de JavaScript y todas las cosas, para que ustedes sepan entonces cómo implementar y cómo crear variables y cómo crear estructuras dentro de lo que ustedes están trabajando. O sea, a lo que voy es muy interesante, por ejemplo, Miguel, él dentro de la gente, él sabía que tenía que crear algunos métodos, algunas funciones, tenía que crear algunas variables y les mostró cómo se podían hacer. Ahí muy rápidamente, pues no, él hizo una función ahí que calculara entonces esta distancia.
Lo mismo pasó, pues bueno, no vimos el código ni nada de eso, pero pues el tema de la implementación de una tabla hash, por ejemplo, de lo que nos estaba hablando Juan Sebastián, lo mismo, él iba y modificaba, yo tengo que tener algún tipo de estructura para ir almacenando entonces todas las cosas. O sea, ustedes sí pueden revisar cómo crear un tipo de estructuras donde vayan haciendo, almacenando esta idea para poder tomar decisiones, ¿no? Entonces, yo los invito a que revisen, digamos, lo que ustedes han entendido hasta ahora de los agentes de modelo de entorno, de orientados a meta, incluso de modelo simple y toda la cosa, el tema de las tablas, de cómo toman las decisiones para poder implementarlas bien, entonces, en este tipo de taller, ¿no? A mí me parece pues muy chévere hasta ahora lo que nos han comentado aquí, Juan Sebastián, Víctor, Miguel, el grupo de Juan Sebastián, el grupo de Víctor, el grupo de Miguel. Bueno, ¿nadie más quiere comentar entonces de su implementación hasta ahora? Bueno, yo solamente les quiero comentar es que pues para los que veo que están trabajando, que están aquí mostrando, que están cacharreando, que están participando, que están compartiendo cómo van ahí con con el taller y toda la cosa, pues ténganlo claro que a ustedes los voy a llevar bien con las notas de lo que vendrá después. O sea, a lo que digo llevar bien es que pues seguramente que cuando ustedes presenten luego los talleres, cuando ustedes hagan y toda la cosa, pues más fácil van a tener bonificaciones, ¿no es cierto?, por la implementación que están haciendo de todas estas cosas, ¿no?, y por la manera en que están participando. Esto, digamos, lo digo para animar a los demás compañeros a que participen también y compartan, pues, cómo van con sus implementaciones, ¿no? Entonces, muchas gracias a ustedes, a los que han comentado hasta acá. El lunes volvemos a charlar un ratico, entonces, para terminar de ver entonces todas las implementaciones. Ahora, y la idea es entonces ya el lunes ahí sí darle final a todo este tema de lo que fue este ejercicio, ¿no? Bueno, yo ahorita les voy a presentar, vamos a terminar, la idea es que hoy terminemos de hablar de un tema que empezamos a hablar en la clase pasada, que fue eso, perfecto. Nosotros en la clase pasada nos quedamos y estuvimos hablando hasta el tema de lo que era o sea, empezamos a hablar de la búsqueda no informada, hablamos de algunos problemas como por ejemplo de cómo es esa búsqueda de soluciones a veces para... Feedback, hombre, déjenme hacerlo desde acá, yo no quiero hasta el principio. Eso. Listo. Entonces nosotros en la clase pasada habíamos hablado hasta este problema, del problema de los misioneros, del tema de las búsquedas de soluciones, ¿no es cierto? Entonces, antes de eso hablamos de lo que eran los problemas bien planteados, ¿no? Y ustedes me recuerdan de pronto en qué consistía, o sea, o qué elementos debía tener un problema cuando yo hablé de un problema bien planteado, qué necesito entonces para definir un problema, para plantear bien un problema. ¿No? ¿Nadie?
Bueno, la idea, entonces vamos a recordar así muy rápido, un problema bien planteado, cuando ustedes tengan un problema, si se plantea bien un problema bien planteado, nosotros deberíamos tener muy claro, cómo representar los diferentes estados del sistema, cómo se va a hacer la representación de los estados. Entonces, cómo tengo yo el estado inicial, ¿no es cierto?, de mi problema, cómo son esos diferentes estados en los que podría estar, ¿no es cierto? Entonces la parte de los estados es importantísima, o sea, es clave en un problema bien planteado tener esa parte definida. La parte de los operadores, ¿ya?, de cómo son esas acciones que me van a permitir cambiar, o sea, que me transforman mi problema de un estado a otro, ¿ya? Entonces el tema de los estados, el tema de las operaciones, y cómo es ese estado final, ¿no? Cómo yo voy a definir o hacer la prueba del estado final, ¿no? Entonces yo necesito tener como como una función en donde me permita definir si en mi problema llegué al estado deseado, ¿no? Entonces digamos que eso acerca de lo que es un problema bien deseado, ¿no? Entonces, ¿cómo son los estados, no? Entonces, por ejemplo, recordemos que hablamos del mundo de la aspiradora, que teníamos todos estos estados posibles, teníamos unos operadores, cuáles eran las acciones que podríamos hacer para cambiar de un estado a otro. O sea, desde un estado ponemos uno de estos operadores y me iban a transformar, me iban a hacer cambiar de uno de los otros estados, ¿no es cierto? Y finalmente teníamos una prueba, digamos, para ver si estamos en el estado deseado, ¿ya? Entonces nosotros podíamos hablar, nosotros podíamos de pronto implementar que para cambiar y generar alguna de las acciones, esto lo habíamos comentado, las acciones podían o no tener costo, ¿ya? Podían o no tener un costo. Entonces de pronto para mí puede ser más costoso aspirar que desplazarme, ¿no es cierto? De pronto pensando en que si yo estoy, por ejemplo, en una casilla en donde no tengo mugre, ¿no es cierto? Pues para tomar la siguiente decisión, pues para qué volver a aspirar, ¿no es cierto? Si para mí es más, digamos que es menos costoso desplazarme que aspirar ahí, ¿no? Eso, digamos, pensando en que yo podría ponerle esa acotación a la siguiente acción, ¿no es cierto? De si yo estoy en un estado, pues para qué voy a volver a aspirar y no a quedar en el mismo estado. Bueno, entonces, pensando, hablamos del problema de los misioneros y los caníbales, ¿no es cierto? De que esto lo comentamos, tenemos entonces 3 misioneros, 3 caníbales en un lado del río con una lancha y queremos pasarlos al otro lado, pero no pueden haber en un lado, digamos, en ningún lado del río mayor número de caníbales que misioneros, o sea, siempre tienen que ser el mismo número o más misioneros que caníbales, ¿ya? Entonces, en este caso, podemos tener muchos estados y los estados deberán, o sea, estarán relacionados con el número de misioneros y caníbales a cada lado del río y a qué lado se encuentra la lancha, ¿no? Entonces, hablábamos pues de eso, comentamos digamos que el final debería ser que todos, tanto misioneros como caníbales, estén al otro lado. O sea, que si esto es una matriz, nosotros podemos definir digamos, el mundo como una matriz 2×2, en donde la fila 0 corresponde al lado inicial donde estaban nuestros misioneros y los caníbales, ¿no es cierto? Y el lado 1 correspondiente pues al otro lado al que queremos pasar, y la posición inicial de la lancha es la 0, no la 1 sino la 0, porque está, digamos, en la fila 0, ¿ya? Entonces, el estado deseado es que tanto la lancha como los misioneros y los caníbales, todos estén en el lado 1, ¿ya? En la fila 1. Entonces, ante eso, nosotros entonces podíamos tener entonces varias opciones de operadores, ¿no es cierto? Que en la lancha pueden viajar 2 personas,
o puede ser un caníbal y un misionero, pueden viajar dos caníbales o dos misioneros, o viajar una persona, pero siempre tiene que haber una persona con la lancha. ¿Ya? Entonces, y podríamos decir entonces que cada viaje vale uno. Entonces, para este problema, que es un problema en donde uno puede sentarse y rayarlo y toda la cosa, nosotros podríamos hacer una búsqueda de cuáles son las soluciones. Entonces aquí ya vamos a empezar a hablar del tema que nos compete hoy. Vamos a empezar a hablar de los árboles de búsqueda. ¿Ya? Entonces, el tema de los árboles de búsqueda es una manera que nos va a facilitar, digamos, como comprender cómo estamos explorando las soluciones del problema. ¿Ya? Cómo estamos explorando el mundo, explorando, digamos, los diferentes estados en los que podríamos estar dentro del problema que hemos definido, ¿ya? Entonces, en un árbol de búsqueda, si ustedes recuerdan, o sea, cuando nosotros hablamos de un árbol, ¿no es cierto? Entonces es que hablamos de un nodo del que se van desprendiendo varias cosas, se desprenden ramas y al final tendremos algunos estados que se van a volver hojas, ¿no es cierto? Entonces, en un árbol de búsqueda, el estado inicial donde estamos, el estado inicial que hemos definido, ese es el nodo raíz, ¿ya? Y ese nodo raíz se va a expandir al aplicar los diferentes operadores que hemos definido en nuestro problema. Entonces nosotros tenemos un nodo raíz y tenemos diferentes operadores, diferentes acciones que podríamos realizar a partir de ese nodo raíz. Entonces, si consideramos pues, todas las acciones posibles, ¿no es cierto? Vamos a tener diferentes estados siguientes que se desprenden de ese nodo raíz, ¿no es cierto? Entonces, en cada paso, el algoritmo de búsqueda va a escoger un nodo, digamos, un nodo hoja o un nodo raíz, digamos. O sea, el nodo raíz es el estado inicial y cada uno de los estados que se van desprendiendo son nodos hojas, ¿no es cierto? Y en cada paso, el algoritmo de búsqueda va a escoger uno de esos nodos y lo va a expandir. Va a aplicar esas acciones, esas operaciones posibles dentro de ese estado y va a expandir los siguientes estados posibles. Entonces, eso es lo que se hace en un algoritmo, en un árbol de búsqueda, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, nosotros tenemos este estado inicial. Entonces, aquí, ¿qué acciones podríamos realizar? Mover el 1 hacia abajo y el vacío hacia arriba, mover el 2, mover el 5, hay 3 opciones ahí. Entonces solo existen 3 opciones, ¿no es cierto? Entonces esas 3 opciones, entonces mover el vacío hacia arriba, entonces si nos movemos hacia arriba, si aplicamos esa operación, entonces vamos a tener este nodo hijo, este nodo hoja, qué pena, este nodo hoja. Y realmente es un hijo, ya, es un hijo dentro de esta estructura, ¿no? Entonces vamos a tener este estado acá. Si nos movemos a la derecha, entonces vamos a estar en este estado. Este sería el estado del mundo. Si nos movemos a la izquierda, entonces vamos a tener este estado del mundo. Entonces tenemos 3 acciones diferentes. Entonces, lo que hace uno en un árbol de búsqueda es uno empieza a pensar en cada uno de los estados y le aplica las operaciones posibles y entonces se crean los siguientes estados posibles. Y así se va entonces haciendo. Entonces, después de que tenemos aplicamos en este de aquí. ¿Cuáles son los nodos, los siguientes estados posibles que podríamos tener? ¿Ya? Entonces, aquí en vamos a tener lo mismo. Vamos a tener 4 estados. Entonces, si movemos para arriba, si movemos a la izquierda, a la derecha, hacia abajo, pues vamos a tener 4 estados posibles. Para este caso, el de acá solamente tendríamos 2. Movernos hacia la izquierda o hacia la derecha, cuando estamos hablando aquí el de la mitad. O si vamos aquí en el de la derecha, el de este de acá, también tendríamos 2. Si movemos el vacío hacia arriba, hacia el 8, o si lo intercambiamos con el 2. Y así entonces vamos creando un árbol que se va expandiendo, son nodos que se van creando ahí, ¿ya? Lo mismo entonces pasa aquí con este. Entonces, bueno, cuando vamos haciendo un árbol de búsqueda, tenemos que pensar en un tipo de estructura que nos permita guardar estados del mundo que hemos ido creando con esas operaciones, ¿ya? Eso es un problema que nos toca, digamos, resolver cuando
implementamos un árbol de búsqueda. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos con el problema de que Arad queremos ir hasta Bucarest, ¿no es cierto? Queremos armar el árbol de búsqueda sí, el algoritmo de búsqueda aquí, ¿cómo sería un árbol de búsqueda? Entonces, desde Arad nosotros tenemos la opción de ir a Timisoara, a Sibiu o a Serim, ¿no es cierto? Entonces tenemos, sí, serían las tres opciones diferentes y se desprenderían estos tres estados. Entonces, el árbol de búsqueda luego agarra cada uno de estos y los va desprendiendo en los siguientes posibles. Entonces, por ejemplo, pero entonces hay un problema. Y es que si estamos aquí en Timisoara y expandimos los siguientes estados, pues desde Timisoara podemos volvernos a Arad o podemos ir a Lugoj, ¿no es cierto? Y así, entonces, y si expandimos Lugoj, podemos ir aquí a Meadia o podemos irnos otra vez a Timisoara. Y podríamos quedarnos en algunos bucles, ¿no? O sea, digamos que esos bucles podrían quedar ahí metidos dentro de nuestro árbol de búsqueda. Pero digamos que el árbol de búsqueda igual es una estructura, digamos que es una manera que nos permite explorar los posibles estados que podemos tener de nuestro problema y cómo navegar entre esos posibles estados. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros creamos un nuevo nodo del árbol de la búsqueda, nosotros debemos tener el estado del problema, ¿ya? O sea, un nodo tiene que ver el estado nosotros necesitamos saber cuál es el estado del problema, una referencia al nodo padre, ¿no es cierto? De dónde vine para poder estar en este estado, ¿no es cierto? El operador que se le aplicó al nodo padre para poder llegar a este nodo, ¿no es cierto? Y qué profundidad estamos. Y si estamos hablando de que hay un costo de las rutas, ¿cuál fue ese costo? El costo total de la ruta desde la raíz hasta el nodo, ¿ya? Entonces, en el árbol de búsqueda, básicamente hay dos operaciones. Y es en un nodo, nosotros aplicamos un operador para poder revisar cuáles son los siguientes posibles estados y revisar si es meta. Entonces, cuando aplicamos el operador a un nodo, ya vamos a expandirlo. Vamos a revisar cuáles son los posibles siguientes estados para crear, digamos, como los siguientes hijos de ese árbol. Y pues también necesitamos revisar si ese nodo en el que estamos es meta del problema que tenemos. Entonces, por ejemplo, aquí en este árbol, cuando hemos creado este nodo Serim, nosotros podemos hacer una referencia, o sea, aquí yo tuve, la operación fue tomar este camino y mi nodo padre fue este, ¿ya? Y lo meto. Entonces aquí bueno, entonces digamos que esto digamos para especificar aquí. Ahora, con los árboles de búsqueda, que son digamos como un concepto que nos permite hacer esa exploración de las soluciones. Qué pena con ustedes. Con los árboles de búsqueda, nosotros podríamos tener diferentes tipos de búsquedas. Cuando hablamos de búsqueda no informada. Y vamos a hablar de búsqueda. Nosotros podemos hacer para buscar dentro de ese árbol y los posibles estados y navegar y crear los siguientes nodos y toda la cosa. Lo podemos hacer de una manera informada o no informada, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de búsqueda no informada, básicamente tiene que ver con que, digamos que no vamos a tomar preferencia por ningún camino, ¿verdad? Podríamos ponerle, digamos que en nuestro problema puede que existen algunos costos dentro de los posibles movimientos, ¿no? Pueden existir costos relacionados con las acciones, ¿ya? Pero eso no necesariamente tiene que, digamos que eso no necesariamente si existen los costos me configurarían una búsqueda informada. En una búsqueda, bueno, esto digamos búsqueda no informada tiene que ver con que yo voy a explorar por todas las posibles opciones sin preferir alguna. De pronto, si tengo el valor del costo, pues bueno, de pronto me puede acotar un poco la búsqueda no informada,
pero si tengo costos para las operaciones, eso no me está configurando tampoco búsquedas informadas. Búsqueda informada tendría que ver, por ejemplo, con que yo conozco Arad, dónde está la posición de este y dónde está la posición de este otro, y yo quisiera minimizar las distancias, ¿ya? Que yo estuviera siempre tratando de, voy a preferir entonces tomar un camino que me... que hace que la distancia sea menor hasta el final. Ahí de pronto yo estaría hablando de una búsqueda informada. Pero primero vamos a hablar de la búsqueda no informada. ¿Okay? Entonces, búsquedas no informadas, aquí está clara la diferencia entre búsqueda informada y no informada, no porque tenga costos por las operaciones, estamos hablando de búsquedas informadas. Una búsqueda no informada va a explorar todas las opciones, incluso las que tienen mayor costo y las que tienen menor costo. Él lo va a explorar todas y él va si no tiene costo, a todas las va a considerar por igual y de pronto las explorará en diferente orden, puede ser de acuerdo al costo que tienen los caminos o de acuerdo al orden en que estén ahí metidas dentro de que yo vaya creando el árbol de las búsquedas. Pero una búsqueda informada sí tiene que ver con que yo conozco algo del mundo, conozco algo del final hasta donde yo quisiera llegar y minimizo, digamos, el esfuerzo para poder cumplir con la meta. ¿Sí está clara esa diferencia? No porque vean costo, estamos hablando de búsqueda no informada. No porque vean costo, estamos hablando de búsquedas informadas. Entonces, existen diferentes tipos de búsquedas no informadas. Vamos a hablar aquí, entonces, entonces en la búsqueda no informada no hay caminos prioritarios, ¿ya? Y la única diferencia que existe para la búsqueda no informada es el orden en que se van a expandir los nodos. Esa es, digamos, como lo que nos va a definir esa parte de la búsqueda no informada. Entonces, si tenemos costos, si tenemos un costo aquí para los caminos, lo que va a pasar es que ese también de pronto después lo vamos a expandir, pero de pronto lo vamos a expandir luego, después de que expandimos los primeros. O sea, ahí digamos que estaría, por eso sería no informada, porque yo voy a expandir ese, pero después, al final, o después de haber expandido primero estos otros. Pero no es que haya un camino prioritario, no es que yo vaya a preferir, no, nada, eso es una búsqueda no informada. Entonces, existen varios tipos de búsqueda no informada, o digamos varias técnicas. Hay una que se llama preferente por amplitud, o también se le llama preferente por anchura. Le llaman así también. Está la búsqueda de costo uniforme, las búsquedas preferentes por profundidad. Esta búsqueda limitada por profundidad es muy interesante porque trata de resolver algunos problemas que podemos tener en las búsquedas preferentes por profundidad. Y está en las búsquedas por profundización iterativa. Entonces, de pronto está aquí, bueno, después ahí vamos a ver. Ahorita vamos a hablar de lo que son las búsquedas no informadas del tipo preferente por amplitud. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Aquí algún comentario? ¿Alguna pregunta? Vamos bien. Con el tema de los árboles de búsqueda, cómo vamos creando los nodos, la diferencia entre lo que es la búsqueda no informada. Después vamos a hablar de pronto un poco mejor de la búsqueda informada para tener más claro la diferencia que hay entre las dos. Pero en una búsqueda no informada no priorizamos caminos realmente. O sea, todos los vamos a expandir, todos los vamos a explorar en el orden en el que estén. Pues de pronto, si llegamos a un estado meta antes de explorar una de las otras, pues bueno, ya, vamos. De pronto van a haber algunos estados que no exploremos porque llegamos antes a uno de los estados meta, pero vamos a hablar de resultados. Entonces vamos a hablar ahorita de la búsqueda preferente por amplitud. Entonces de nuevo, ¿estamos bien hasta ahora? Listo. Sí, profe, sí.
Entonces, con la búsqueda preferente por amplitud, la idea es que lo que hacemos es que empezamos desde nuestro nodo raíz y expandimos el nodo raíz. Entonces ahí eso va a generar nodos que van a tener profundidad 1. Van a generar ahí algunos de esos nodos. Y luego de que expandimos el nodo raíz y hemos generado los nodos de profundidad 1, lo que vamos a hacer es luego expandir de izquierda a derecha cada nodo de profundidad 1. Entonces lo mismo, entonces, entonces cuando expandimos estos nodos de aquí, se van creando nuevos nodos, nuevas hojas, ¿no es cierto? Y luego lo que vamos a hacer es, vamos a continuar expandiendo de izquierda a derecha cada uno de los nodos de la profundidad en la que estamos. Entonces, después de que hemos expandido los nodos de esa profundidad, vamos a los de la profundidad que sigue. Entonces, aquí hay una tarea muy importante en lo que es la búsqueda, lo que es la búsqueda preferente, en las búsquedas en los árboles. Y particularmente aquí en la búsqueda preferente por amplitud. Y yo creo que esto es importantísimo para explorar los árboles de búsqueda. Y es el expandir. La función expandir tiene dos partes. Uno, tiene que ver con verificar si ese nodo, cada uno de los nodos, recordemos, un nodo dentro de este árbol me está representando un estado. Lo que tenemos es un estado inicial y estamos expandiendo a estados posibles. Un nodo raíz que estamos expandiendo a nodos hijos. Entonces, este nodo raíz, este estado inicial, lo expandimos a nodos hijos, a unos estados posibles y con las acciones vamos a ir expandiendo a diferentes estados posibles. Entonces, la función expandir tiene que ver con verificar si uno de esos nodos y ese estado es meta, ¿ya? Y si es meta, listo, ya, terminamos. Si no es meta, entonces vamos a crear hijos, ¿ya? Vamos a crear siguientes estados. Vamos a crear nuevos nodos, ¿ya? Eso es lo que hace la función expandir. Es la más importante, digo que es como la clave de esto de aquí. Entonces, cuando se expande un nodo, cuando se expande un nodo meta, o sea, cuando yo estoy revisando un nodo, entonces es importante esto, ¿no? Cuando llegamos a un nodo meta y lo vamos a expandir, pues ya verificamos que es un nodo meta, listo, no hay necesidad de crear los hijos, ya llegamos al estado deseado. Entonces, cuando expandimos un nodo meta, no se crean los hijos, ¿no? Eso para tenerlo claro. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos, digamos que tenemos este esquema y que tenemos estos estados, ¿ya? Aquí tenemos este esquema acá. Hombre, y una... entonces, digamos que lo que se hace es que para una búsqueda preferente por amplitud, nosotros tenemos que este nodo de aquí y este nodo de aquí son nodos meta, ¿ya? Entonces, en la búsqueda preferente por amplitud, ¿ustedes cómo creen que sería aquí? ¿Cuál meta va a encontrar primero? ¿Este de aquí o este de acá? Él siempre se va a ir revisando primero de izquierda a derecha y luego va expandiendo, ¿no? Entonces, ¿cuál creen que encuentra primero? ¿Este de acá o este de acá? La G, porque es de izquierda a derecha, sí, el primero, ¿no? ¿La G? La G de decir vos, ¿no es cierto? Sí. Ok. Sí, sí. Entonces, sí. Entonces, por ejemplo, aquí está este ejercicio. Bueno, ahorita de pronto vamos a hacer este de aquí, ¿cómo sería? Ahorita vamos a hacer ese ejercicio de listar los nodos creados y cómo serían los nodos expandidos. O hagámoslo de una vez, para que vayamos... Profe, ¿no se supone que él verifica primero? Sí. El primero verifica y luego expande los nodos. O sea, expandir es revisar si el nodo es meta y luego crear los siguientes estados.
Y yo creo que si verifica primero, encuentra el G primero. ¿sí? Pero cuando llegue a J, ya él mira que si ninguno hay, entonces empieza por D a crear nuevos nodos. Ajá, Entonces yo sí, pienso que si G es meta, él encuentra primero a G. sí, señor, exactamente. Y en este caso, tenemos que el nodo D y el nodo L son metas. ¿Cuál encuentra primero? ¿El L? Ujú, sí, señor. Este de aquí es muy interesante, este de acá, para mirar a ver los nodos creados. Y en este de acá, tenemos que los metas son A y L. ¿Cuál va a encontrar primero? El A. Listo. Bueno, aquí es interesante. Vamos a ver ahorita, entonces, vamos aquí a revisar. ¿Cómo es el algoritmo de la búsqueda preferente por amplitud? Pero bueno, ustedes aquí ya están entendiendo, bueno, cuando ¿qué diapositiva era? ¿Cómo perdemos? La 54. Listo. Bueno. En este caso, por ejemplo, si nosotros, la idea es tratar de evitar devolvernos, pero pues bueno, digamos que queremos ir desde Sibiu hasta Bucarest. Entonces, si nosotros creamos también aquí el árbol de búsqueda por amplitud de Sibiu, podemos desprender a Rimnicu o Fagaraz. Vamos a poner este aquí más grande para que se pueda ver. Listo. Entonces, nosotros podemos, aquí estamos en Sibiu, podemos ir primero a Rimnicu y luego a Fagaraz. Y luego Rimnicu, o sea, digamos que estos son como los cosos. De Rimnicu podemos desprender a Craiova, ¿no es cierto? Y podemos ir a Pitesi, ¿no es cierto? Y de Pitesi podemos ir a Craiova y también a Bucarest. Pero siempre estamos evitando, y no vamos a poner aquí en estos nodos el devolvernos otra vez, ¿no es cierto? Por eso desde Rimnicu no pusimos aquí el estado de Sibiu, porque él podría también tomar esa decisión. Entonces, en este caso, el algoritmo de la búsqueda de soluciones, él empieza, desprende estos dos, ¿no es cierto? Entonces revisa estos dos estados, luego empieza, desprende este de aquí, crea estos dos, ¿no es cierto? Estos dos de aquí, luego agarra este y le saca a su hijo, ¿no es cierto? Y luego él expande este y lo deja por acá, listo. Revisó, este no es. Revisó este, pum, él lo expandió. Y luego este viene y lo revisa y, este ya es meta. Listo. Entonces ya sabe que tenía que hacerlo por este lado. Si vieron como lo pensé, él primero agarra el nodo padre, revisa, entonces él los expande de izquierda a derecha. Entonces luego él dice, este de aquí es meta, no, entonces él crea estos dos. Listo. Entonces ya los creó. Este de aquí es meta, no, entonces crea este, pero no lo ha expandido. Entonces él viene aquí, este es meta, no, entonces crea este nuevo estado. Y en este de aquí, ¿este es meta? No. Entonces crea estos dos siguientes estados. Luego viene este de aquí. ¿Este es meta? Sí. Listo. Ya está acá. Pero alcanzó a crear esto, o sea, él alcanzó a revisar todos estos de acá. Todos los estados que él alcanza como a crear y a dejar ahí pendiente para revisar. Bueno. Entonces, bueno, aquí uno podría pensar, bueno, entonces, ¿qué es lo que más o menos cómo se podría pensar que sería el algoritmo de la búsqueda por amplitud? Normalmente, lo que uno hace es que uno hace como una cola de estados, ¿ya? De los estados que uno ha ido revisando, ¿cierto?
y uno va poniendo ahí los nodos. Entonces, digamos que el algoritmo, para uno pensarse cómo sería la búsqueda preferente por amplitud, para un problema como tal, yo voy a devolver si encontré la solución o si fallé, si de pronto no tiene solución. Entonces, en la búsqueda por amplitud, trabajamos con una cola, ¿ya? ¿Y por qué trabajamos con una cola? Porque nosotros tenemos que ir poniendo ahí los elementos, digamos, los nodos que vamos expandiendo. Y vamos a ir revisando, o sea, digamos que es una estructura digamos que es perfecta para eso. Porque en la cola, el primero que llega, el primero que yo meto ahí a esa cola es el primero que voy a atender. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos es que en la cola primero metemos ahí el nodo raíz, ¿ya? El estado inicial. Entonces, si en la cola está vacía, ¿no es cierto? Si ya no hay nada en la cola y nunca tuve solución, entonces ahí debe fallar, debe haber fallado el algoritmo. Si no, digamos que si la cola, hay algo en la cola, entonces yo saco el elemento de la cola. Entonces siempre la idea es sacar el elemento de la cola y luego expandirlo. Entonces, al expandir, cuando yo saco el elemento, hay dos cosas que se hacen. Cuando saco el elemento de la cola, primero reviso si es un nodo meta. O sea, si esa es una solución al problema. Entonces, si es una solución al problema, listo, terminé. Retorne que encontró la solución. Si no es un nodo meta, entonces, ¿qué debe hacer? ¿Quién da más? Pues sería que expandir la cola con los siguientes nodos. Ajá, o sea, poner los siguientes nodos, o sea, digamos como calcular cuáles serían los siguientes nodos, ¿no? Con las operaciones. Y eso, meterlo en la cola. Entonces, agrega en la cola los hijos de n. Calcula cuáles son los hijos, ¿ya? ¿Ya? Cuáles son los siguientes escalos y los mete en la cola. Entonces, por ejemplo, en este algoritmo de acá, recordemos, entonces, nosotros teníamos este de acá, ¿cómo va? ¿El primero visitará G o visitará L? Entonces, la manera en que lo hace es, yo arranco con el nodo raíz, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que él hace es, él extrae el elemento que está en la cola, primero que encontró en la cola. Revisa, ¿este es un nodo meta? No, ¿no es cierto? Entonces, si no, entonces calcula cuáles son los posibles hijos de esa cola y los mete en la cola. Entonces, los hijos de H son A, B y C. Entonces, aquí los puso, ¿no es cierto? Entonces, extrae H, mete los hijos de H y quedan aquí los hijos de H, A, B y C. Entonces, luego, en este paso, él lo que hace es extrae el primer elemento que encuentra en la cola. Entonces, voy primero a extraer el elemento A. Entonces, él extrae a A. Entonces, él revisa, ¿A es meta? No. Entonces, como no es meta, entonces calculo los hijos de A y los meto en la cola. Los meto después. Entonces, extraje A. Como A no es meta, entonces puse a D y a E. ¿Listo? Entonces digo, para el siguiente paso, entonces agarro B, ¿no es cierto? Entonces B es meta, no. Entonces saco a B de la cola. ¿B es meta? No. Entonces lo que hago es que meto en la cola a F. Entonces en el siguiente agarro a C, lo saco de la cola. ¿C es meta? No, no es meta. Entonces meto los hijos de C, que son G y J. Y los dejo aquí en la cola. Luego extraigo D. ¿D es meta? No, no es meta. Entonces meto los hijos de D, que son K y L. Sigo al siguiente. Es E. ¿E es meta? No. Entonces meto los hijos de E. Ah, pero E no tiene hijos. Entonces, listo. Dejo la cola así tal cual. Luego reviso F. F es meta. Extraigo F. ¿F es meta? No. Entonces meto los hijos de F. Ah, pero F no tiene hijos. Listo. Entonces me queda la cola así, sin F. Extraigo G. ¿G es meta? Sí. Ah, bueno, entonces ya me quedo así. Y terminó el algoritmo. Y me quedaron estos tres estados en la cola. Ese sería el estado final de la cola. ¿Ya? Fueron los estados que no alcancé a revisar porque, pues ya resolví la cosa con G. Digamos, como
como para que ustedes tengan un esquema de cómo funciona el algoritmo de búsqueda por amplitud. Te van metiendo a la cola los estados que ustedes van calculando. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en este ejemplo, ¿cómo sería el estado final de la cola? Aquí. Bueno, entonces aquí, ¿cómo sería el estado final de esta cola? Entonces, para la primera iteración, ¿no es cierto? Entonces tenemos aquí nuestro estado inicial, que es Z, ¿no es cierto? ¿Cómo sería entonces en este punto? Extraemos Z, ¿no es cierto? Y hijos de Z, ¿no? Digamos que... Extraemos Z y hijos de Z. Entonces, en este estado, ¿cómo quedaría la cola? WXT. ¿Ves? Quedaría aquí W, aquí quedaría X y aquí quedaría T. Para esta iteración, ¿qué hacemos entonces? Extraer W. Extraemos W, ¿ya? Y entonces, ¿qué ponemos en la cola? O sea, si extraemos W, nos quedaría aquí, entonces sacamos W, entonces aquí nos quedaría X y T. ¿Cierto? Y ponemos entonces los hijos de W, ¿no es cierto? Para extraer W es sacar W y luego extraer realmente. O sea, uno saca ese elemento de la cola y luego pone los hijos, ¿no? Realmente es así. Y aquí la palabra no es extraer, sino saca. Saca y pone los hijos de Z. Y lo mismo, saca W y pone los hijos de W. Y los hijos de W son P y Y. Sí, señor. Listo. Entonces, para esta iteración, ¿qué hace? Y sacamos X, ¿no es cierto? ¿X es solución? No. Entonces, pone los hijos de X. ¿Sí? X. Entonces nos quedaría aquí P, Y los hijos de X. F y E. ¿Cierto? Y entonces así es. Entonces ya vieron. Entonces aquí lo que hacemos es sacamos T, ¿no es cierto? Y saca T. T es solución. No es solución, entonces los hijos de T. Entonces, como sacamos a T, nos queda aquí P, E, F, E y los hijos de E. Estamos hablando de los hijos de T. Entonces aquí nos quedaría A y C. ¿Sí? Aquí entonces, bueno, ustedes ya lo vieron, ¿no? Entonces luego sacamos a P. ¿No es cierto? P es solución, no es solución. Entonces pone hijos de P. Entonces nos quedaría aquí. Sacamos a P, entonces nos quedaría Y, F, E, A,
C y los hijos de P, Q y R. Y así. Entonces así lo va sacando. Entonces luego Y, entonces como Y no, es lo mismo. Como Y no es solución. ¿Y es solución? No. Entonces nos queda, sacamos a Y, entonces nos queda F, E, A, C, Q, R y los hijos de Y. Los hijos de Y son K y L. Entonces saca E. E es solución, saca F. F es solución, no, pone los hijos de F. No, no están, no tiene hijos. E solución, no, entonces pone los hijos de E. Entonces queda A, C, K, L, y los hijos de E, o sea, pone aquí a G, ¿cierto? A es solución, entonces saca a A. Entonces la cola nos quedaría así. Cuando saca a A, nos queda así la cola. A es solución, sí, entonces ya termina. Listo. Y así nos quedaría la cola al final, después de haber revisado por nuestra búsqueda por amplitud. Listo. Muy bien. Entonces, ¿está claro el concepto de la búsqueda por amplitud? De cómo es esa, cómo se implementa este algoritmo, cómo es el esquema, digamos, de generar esto. Excelente. Para el que acabó de entrar aquí a la clase, bienvenido. Bueno, entonces, podemos analizar diferentes elementos de entonces nosotros podemos aquí hacer un análisis. Yo creo que tenemos aquí elementos para revisar entonces digamos diferentes aspectos de lo que es la búsqueda preferente por amplitud. Nosotros podemos analizar, digamos, la completitud, la complejidad temporal, la complejidad espacial del algoritmo y si encontramos, digamos, la solución óptima, si digamos, encontramos la mejor solución. Entonces, cuando hablamos de completitud si existe una solución para el problema, la estrategia de búsqueda por completitud si existe una solución del problema, esta estrategia de búsqueda por amplitud encuentra la solución. ¿Ustedes qué piensan? Que sí, que si existe una solución del problema, encontramos la solución. ¿Todos están de acuerdo con Hanier? Yo también. La complejidad temporal tiene que ver con el revisar cuánto tiempo se necesita para encontrar una solución. La complejidad espacial es cuánta memoria necesitamos para efectuar la búsqueda, digamos, sí, para hacer todo esto, ¿no es cierto? Y finalmente, la solución óptima, digamos, como para hablar de estos 4 puntos, es si existen varias soluciones al problema, ¿encontraremos la mejor solución? ¿Ya? Exactamente, lo que dice Joan es correcto. En la búsqueda preferente por amplitud, la estrategia encuentra la solución porque no nos va a afectar los loops. Los loops pueden que queden por ahí, ¿ya? Y de pronto se pueden generar estados por ahí
en donde se generen otra vez estados anteriores y toda la cosa. Pero yo no me voy a quedar en eso, ya yo voy a explorar todos los otros. Entonces, lo que dijo Anier es correcto, lo que dice Joan es cierto. La búsqueda preferente por amplitud, si existe una solución, esta estrategia de búsqueda garantiza que vamos a encontrar la solución. Para analizar la complejidad temporal de este algoritmo, yo creo que ustedes ya sospechan algunos elementos ahí que pueden afectar la complejidad temporal. Cuando hablamos de complejidad temporal, recordemos, es cuánto tiempo necesitamos para encontrar la solución, ¿ya? Entonces, bueno, lo que decía Joan, los ciclos que podamos tener aquí no van a afectar la búsqueda en amplitud, ¿ya? O sea, aquí yo estaba en este estado, me fui para me pude haber devuelto, me pude haber ido para acá, no me importa, yo voy a explorarlos todos y todos los voy a meter ahí en la cola, no importa. Y al final, utilizando las acciones, voy a llegar a mi estado deseado. Pero yo todos los voy a ir metiendo en la cola y van a quedar ahí, no importa, hasta que al final voy a llegar a este de acá. Entonces voy a ver que, para llegar a este nodo deseado, tuve que haber puesto aspirar, ¿no es cierto? Y este era mi nodo padre. Y este nodo padre viene de este nodo padre después de haber puesto de irme a la derecha. Y este nodo de aquí viene de este nodo padre después de haber puesto aspirar. Entonces digamos que yo podría hacer todo el camino y al final. Sino que voy a de pronto a tener, estos loops van a quedar por ahí, pero yo no me voy a quedar ahí enredado en esa cosa. Entonces, la complejidad temporal. Vamos a hablar un poquito de esto. Para hablar de la complejidad temporal, tiene que ver con cuánto tiempo se necesita para encontrar una solución. Vamos a hablar vamos a comentar una cosa que es el factor de ramificación. Llamamos factor de ramificación, es como partiendo de un nodo raíz, cuántos hijos se generan por las operaciones posibles. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo este nodo de acá y yo puedo generar 3 nodos siguientes con las acciones, el factor de ramificación es 3, ¿ya? B sería 3, entonces digamos que eso, entonces uno habla de eso. Entonces, si nosotros tenemos acá en este de aquí, entonces el factor de ramificación es aquí, en este entonces, ¿cuántos nodos tendríamos? O sea, digamos que aquí estamos en la profundidad 1, este es, digamos que el nodo raíz, en la profundidad 1 tenemos B nodos, a la profundidad 2 exactamente, tendríamos B al cuadrado nodos, ¿no es cierto? Eso. Y entonces así. Para una profundidad D, por allá, una profundidad muy algo, nosotros vamos a tener entonces el número de nodos generados va a ser 1 más B al cuadrado, más B al cubo, más B a la 4, más B a la hasta que llegue hasta esa profundidad, ¿ya? Entonces, el número de nodos que se generaron para llegar hasta una cierta profundidad, la profundidad D, va a ser la suma de todos estos caminos. 1 más B al cuadrado, eso es la cantidad de todos los nodos que hemos expandido hasta cierta profundidad. Todos ustedes ya empiezan a ver aquí un problema ¿no es cierto? Nosotros tenemos computadores que tienen buena memoria, pero aquí estamos en una cosa exponencial, ¿no? Entonces, algoritmo muy chévere, ¿no? Es algoritmo muy chévere pero bueno, en este caso, ¿cuál es el factor de ramificación? A ver si lo tenemos claro. En este caso, no. En este ejemplo de acá, tenemos este nodo de aquí, tenemos estos de acá y tenemos estos de acá. ¿Cuál sería el factor de ramificación B a qué es igual en este ejemplo de acá? ¿No sería 3?
Exactamente. ¿Y a qué profundidad se encuentra la solución? Si la solución es este de aquí, ese circulito de acá, ¿a qué profundidad se encuentra esa solución? Ya dijimos que B es igual a 3. Entonces, en esta, ¿cuál es la profundidad en la que nosotros encontraríamos este nodo solución de este árbol de búsqueda? No, esa no es la profundidad. Ese sería el número de nodos generados a esa profundidad. Esta sería la profundidad 2. Nosotros tenemos aquí este nodo de aquí. Cuando la profundidad es 1, hemos creado estos de acá. Y a la profundidad 2, generamos estos nodos de acá. Ya están, digamos, como 2 pisos abajo. Esta es la profundidad en la que se encontraba esa solución. ¿Listo? Entonces, para esta profundidad, nos tocó generar 1 más B al cuadrado nodos. O sea, 1 más B más, o sea, la sumatoria de todos estos, o sea, 1 más 3 más 9, mejor dicho. Eso fue lo que nos tocó hacer. 1 más 3 más 9, porque la profundidad era 2. Entonces, esa digamos, el tema. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros tenemos digamos, tenemos que el factor de ramificación que nosotros tenemos es de 10, ¿no es cierto? Y digamos que nosotros, claro, para una profundidad 2 podemos tener, digamos que no son 111, sino que son 100 nodos. Y eso lo pusimos muy rápido, ya, en 0.1 segundos. Digamos que no es 0.1, sino que es 0.01. 0.01, que es una centésima de segundo. A una profundidad 4, esto sería 10 a la 4, serían 10.000, y de pronto nos demoramos entonces, o sea, es esto de aquí multiplicado por 10.000, ¿ya? Entonces, digamos, si aquí fuera 0.1 segundos, para una profundidad de 4 serían 11 segundos, para una profundidad de 6 serían 18 minutos. Con esto, digamos, suponiendo que podemos expandir 1000 nodos por segundo. Pongamos que podemos expandir 1000 nodos por segundo. Entonces, si tenemos una profundidad de pronto de 14, en nuestro, digamos, un espacio grande en el que tenemos muchas opciones y toda la cosa, esto sería lo que nos demoraríamos en explorar todos los nodos generados a esta profundidad. Bueno, no, también es que a una profundidad de 2, recordemos, esto es 10, es 1, más 10 más 100, por eso es 111. A la profundidad de 4 es 1 más 10 más 100 más 1000 más 10.000. ¿Ya? Siempre es la suma de todos los que venían antes. ¿Ya? Entonces, por eso, si tenemos una profundidad de 14, tenemos entonces esto, y si son 1000 nodos por segundo, para explorar todos los nodos que se generan con este factor de ramificación de 10, serían 35.000 años. Entonces, digamos que esta es como una de los elementos que tiene la búsqueda por amplitud. Entonces, con eso, bueno, dos cosas. Uno, la complejidad temporal, nosotros podemos decir que es del orden del factor de ramificación elevado a la profundidad a la que se encuentra la solución. O sea, digamos que es un factor exponencial. Y lo mismo, bueno, y lo mismo no, pregunto, la complejidad espacial, ustedes pensarán que está relacionado con eso, ¿no? Y no. ¿O qué piensan ustedes? Ya, la cantidad de memoria que se tiene que tener, ¿ya? Esa es, digamos, la complejidad temporal. ¿Cuánto nos demoramos? Es del orden del factor de ramificación elevado a la profundidad en la que estamos. Es un problema. Si ya vieron, si la profundidad es grande, la complejidad temporal es muy grande. Y lo mismo va a pasar con la complejidad espacial, porque cada nodo del árbol también se tiene que guardar en memoria.
O sea, también es de ese mismo orden, es de el factor de ramificación elevado a la profundidad a la que vayamos a revisar. Ahora, listo, esto digamos hablando de lo que es la complejidad temporal, la complejidad espacial, la solución óptima. Bueno, y entonces hablando de la solución óptima, ¿ustedes creen que utilizando el árbol de búsqueda por amplitud encontrará la solución óptima de este problema? ¿Ustedes qué piensan? Encuentra la solución óptima. Él llega a la solución, ¿sí o qué? Pues, profe, yo creo que sí, porque igual solo hay un camino, ¿no? Pues como el gato es un obstáculo, igual pues, digamos que la solución óptima es la única solución que hay. Pero sí, pero el gato no es obstáculo como tal. O sea, yo podría ir a la casilla del gato. Lo demás es que el gato me come, ¿ya? Pero no es que físicamente no pueda ir allá. O sea, pues, para el problema que tenemos, yo me puedo mover allá. El ratón tiene la posibilidad de ir el ratón no se puede ir hacia arriba porque tiene una casilla ocupada. Él puede ir hacia este lado, que está vacío, y él puede ir a este lado. A pesar de que está el gato, él puede ir allá. O sea, esa casilla no está bloqueada. Claro, sería una mala decisión. Sería una decisión, pues, pero él podría ir allá. Ahora, ¿ustedes creen que en este caso, dado este comentario que acabo de hacer, él sí puede ir a la casilla del gato? ¿Ya? ¿Encontraría la solución óptima? Ok, sí, sí, sí. Miremos a ver cómo sería la búsqueda preferente por amplitud. Entonces nosotros estamos en la posición 3, 1, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Él arranca aquí, yo puedo irme a la izquierda o a la derecha, ¿no es cierto? Entonces yo puedo, el siguiente estado mío puede ser el estado 3.0 o el estado 3.2. Él va a buscar todas las posibilidades, ¿no es cierto? Y estando en el 3.0, él dice, yo estando aquí en esta, puedo ir al 2.0 o puedo ir al 3.1. Y si estoy aquí en el 3.2, yo puedo ir al 3.3 o devolverme, ¿no es cierto? Entonces luego dice, pero ya tengo aquí. Entonces, como de aquí de esta casilla podría subir a no, pues este es el camino que yo debería ir. Del 3.1 al 3.0 al 2.0. ¿Se ven el problema? ¿Sí ven el problema que puede tener este tipo, la búsqueda preferente por amplitud? Que ahí no necesariamente es la solución óptima. Eso es ya muy costoso para el ratón. Le costó la vida. Pensemos que en el ejemplo de que aquí estaba Goku cuando era niño y aquí está Freezer, ¿no es cierto? Y él quiere ir a coger aquí la esfera del dragón, ¿no es cierto? Entonces lo mismo, que él dijo, no, pues yo puedo ir por acá y Túnez sería el camino más óptimo, ¿no es cierto? Pero como no tenemos aquí de pronto, no tenemos un valor de los costos, qué tan costoso puede ser ir por allá, entonces puede que esa no sea la solución óptima. Él encuentra la solución, ¿ya? En el sentido de, ese algoritmo me lleva a una solución, él me va a llevar hasta allá. Que sea la óptima, el chefcito. Exactamente. Entonces, con la búsqueda preferente por amplitud, nosotros garantizamos que
encontramos una solución. Sabemos que la complejidad temporal es de un orden exponencial, del factor de ramificación. Ah, bueno, hay casos en que, por ejemplo, pues uno para un árbol de búsqueda, pues normal y toda la cosa, uno puede definir un factor de pronto para, si yo tengo aquí las opciones que me puedo desprender son 5, pero en el que sigue de pronto ya no son 5, sino que pueden ser 3, y en otro caso pueden ser 4 y toda uno normalmente habla de pronto para un árbol de búsqueda de un factor de ramificación promedio, ¿no? Si de pronto no es uniforme para todas las profundidades. Pero entonces la complejidad temporal va a ser del orden de ese factor de ramificación elevado a la profundidad a la que vamos a evaluar. Entonces lo mismo, ya sabemos de la complejidad temporal, la complejidad espacial, de la completitud, nosotros llegamos a la completitud, pero la solución óptima no necesariamente. Eso, entonces, para hablar, digamos que con esto ya nos queda más o menos claro lo que es la búsqueda por amplitud, la búsqueda preferente por amplitud. En ese caso, de pronto hubiera sido mejor haber considerado un factor de costo, ¿no es cierto? Para decir, bueno, si me voy por este lado, de pronto es que esta posición es más costosa, entonces más bien trato de irme por los lados menos costosos. ¿Ya? Bueno. Bueno. Bueno, ¿hasta aquí alguna duda, algún comentario? Ok. Bueno. Ahorita, bueno, aquí así rapidito. Ya lo que vimos de la búsqueda no informada o por amplitud, expandimos todo esto, ¿cierto? Y bueno, ya subimos. Entonces, cuando hablamos con una búsqueda de costo uniforme, aquí hablamos de lo que era la búsqueda preferente por amplitud. Aquí, bueno, vamos a ver si alcanzamos aquí porque es que yo sí quisiera en la siguiente clase que habláramos de la búsqueda, de estas dos búsquedas, de la preferente por profundidad y de la limitada por profundidad. Estas dos las pudiéramos en la siguiente clase. Entonces, cuando hablamos de una búsqueda de costo uniforme, ya hablamos un poco aquí de la búsqueda de preferente por amplitud, expandimos el nodo raíz. Ya saben de qué se trata expandir el nodo raíz. Un nodo, se revisa si es meta, y si no es meta, entonces se calculan los siguientes hijos. Y en cada nodo, para cada nodo del árbol se calcula el costo de la ruta, ¿ya? Y finalmente, entonces, lo que hacemos es que vamos a expandir siempre el nodo de menor costo, sin importar a qué profundidad esté, ¿ya? Entonces, en este caso, por ejemplo, digamos que este es nuestro nodo raíz y aplicando las acciones tendríamos que tenemos este estado de acá, este estado de aquí, o tenemos este de acá, ¿no es cierto? Pero para ir a este estado el costo fue 5, para ir a este estado el costo fue 2, para ir a este estado el costo fue 20. Entonces, en la siguiente iteración, ya lo que hacemos es expandir el que tenga el menor costo de ruta. Entonces, por ejemplo, expandimos que sería el 2. Entonces, aquí expandimos el 2. Hasta aquí. Entonces, aquí ya tenemos, para expandir en estos 3 estados, para llegar a este estado, el costo fue 4. Para llegar a este estado, el costo fue 5. Para llegar a este estado, el costo fue 8. Entonces, ojo, para llegar a cada uno de los estados yo puedo decir, bueno, el costo para llegar hasta ese punto ha sido 5, 6, 7, 10 y tenemos que este es 20. Entonces, en la siguiente iteración, ¿cuál vamos a expandir? El de menor costo, ¿sí o qué? Este de acá.
Entonces expandimos el de ahí. Entonces, cuando expandimos este nodo, nos generó este nodo de aquí que fue con un costo de 8 y este nodo de aquí que fue con un costo de 9. Entonces ya tenemos estos nodos de aquí, este de acá, todo eso. En la siguiente iteración, ¿cuál expandimos? El nodo que tiene el menor costo. Entonces este que tiene 6. Entonces expandimos a este. Entonces tenemos este de aquí, 9, 10 y tal. En la siguiente, ¿cuál expandimos? El que tiene el menor, este que tiene el 7. Así, entonces en la siguiente, ¿cuál expandimos? Ah, este que tiene el 8. Entonces así, vamos expandiendo dependiendo de cuánto nos ha costado llegar hasta el siguiente nodo. Entonces, por ejemplo, este, que claro, estaba a una profundidad muy, muy somerita, digamos, estaba aquí a profundidad 1, pero es que el costo fue muy grande para llegar hasta ese punto de ahí, pues este de pronto no se va a visitar. De pronto ese no se va a visitar sí, como tan rápido. Entonces lo que se hace en este algoritmo es eso. Se van a expandir los nodos que tengan el menor costo, sin importar a qué profundidad esté. Esa es la idea de esto. Entonces, por ejemplo, para el problema de ir de S a G, entonces nosotros tenemos que el costo de ir a A es 1, de ir a B es 5 y de ir a C es 15, ¿no es cierto? Entonces, en el siguiente, entonces, bueno, la función que nosotros decimos para sumar los costos, hablamos, lo denotamos como G. Entonces, si arrancamos de C, entonces tenemos el nodo A, B y C. De S, entonces podemos irnos a A, a B y a C. Y el costo aquí total va a ser 1, este va a ser 5 y este va a ser 15. Entonces luego expandimos entonces el de menor costo, expandimos A. Entonces vamos a G. Entonces el costo para llegar por este lado era 10, ¿no es cierto? Entonces aquí el costo total fue 11. Si expandimos luego B, ¿no es cierto? Para llegar hasta G, por este lado el costo total fue 10. Y si expandimos C, el costo total hubiera sido también G y el peso total habría sido 20, ¿no? 15 más 5, 20. Entonces, finalmente, cuando se llega aquí a este punto, ¿no es cierto? No, vea, ya simplemente ni siquiera había necesidad de llegar hasta a expandir C, porque ya aquí el nodo de menor peso fue este. Entonces, ya este es el nodo que se expande y se reconoce como solución. Va a ser S, B y G. ¿Sí quedó claro? Ni siquiera hubo necesidad de expandir este de acá. Porque ya aquí cuando llegamos a este, que este tenía 11, este tenía 10 y este tenía 15, ya aquí de una, cuando expandimos este nodo, se reconoce como solución. Entonces aquí el tema de la búsqueda de costo uniforme, pues lo que vamos a encontrar es que siempre la primera solución que encontremos al problema va a ser la de menor costo, ¿ya? Porque pues si hubiera una solución que hubiera tenido menor costo, pues se hubiera expandido antes, ¿no? Eso vamos a tener la cosa. Entonces, si nosotros teníamos de pronto estos dos estados, ¿no es cierto?, que sean soluciones, y los hemos expandido y toda la cosa, este 5 minutos, vamos a llegar a este de acá, rapidito. Entonces, bueno, ahorita en la siguiente clase terminamos este de aquí y de pronto vamos a hacer un ejemplito aquí de aplicar la búsqueda de costo uniforme para este problema y bueno, y terminamos por fin todos los temas del taller. Ojalá que ya en la siguiente, pues ya Víctor nos mostró ahí de su trabajo, nos estuvo funcionando ahí el tema. Chévere que pueda, ojalá que nos muestre, Miguel, que nos muestre ya con el algoritmo con el modelo del entorno que quiere meter ahí, que está muy bien. Y bueno, todos aquí entonces comentemos ahí como las soluciones, nos tomamos un ratico y terminamos aquí estos temas de lo que son las búsquedas no informadas. Y bueno, muchachos, preguntas, comentarios, ya se nos acabó el tiempo, entonces me pueden escribir al correo. Aquí ya huele el almuerzo. Nos vemos entonces el lunes. Cualquier cosa, entonces, pues nos vemos el lunes. Listo, pues hasta luego. Vale.
Que estén bien. Hasta luego, profe.